Muy bien, continuamos con la explicación de la descomposición de la tarea en elementos. Lo primero que tiene lugar en la etapa de cronometraje es la descomposición de la operación en elementos. Para ello hay que tener una serie de conceptos claros, como lo que es el elemento. Elemento pues es la parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. Ciclo. Ciclo de trabajo pues es la sucesión de elementos necesarios para efectuar una tarea u obtener una unidad de producción. Comprende a veces elementos casuales. La importancia de descomponer la operación en elementos radica en que este proceso nos permite separar el tiempo productivo del tiempo improductivo. También evaluar la cadencia de trabajo con mayor exactitud de la que es posible con un ciclo íntegro, dado que es posible que el operario no trabaje al mismo ritmo durante todo el ciclo y éste tenga más destreza para ejecutar ciertas operaciones. Ocuparse de cada elemento según su tipo, pues es aislar los elementos que causan mayor fatiga y fijar con mayor precisión sus correspondientes suplementos. Esto permite verificar con mayor facilidad el método de trabajo de manera tal pues que se pueda detectar la adición u omisión de elementos. Hacer una especificación detallada del trabajo, extraer los tiempos de los elementos de mayor repetición con el objetivo pues de establecer datos estándar. Vamos a ver los tipos de elementos. Bueno, estos dependen según sus características. Los elementos se dividen en elementos repetitivos, que son los que reaparecen en cada ciclo de trabajo estudiado. Los elementos casuales, que son los elementos que no reaparecen en cada ciclo de trabajo, sino a intervalos tanto regulares como irregulares. Los elementos constantes, que son aquellos cuyo tiempo básico de ejecución pues es siempre igual. Los elementos variables, que son aquellos cuyo tiempo básico de ejecución pues cambia según las características del producto, equipo o proceso, como dimensiones, peso o calidad. Los elementos manuales pues son los que realiza el trabajador. Los elementos dominantes, los elementos mecánicos pues son los realizados automáticamente por una máquina a base de fuerza motriz, por ejemplo la mayoría de las operaciones en máquinas y herramientas. Ahora sí, los elementos dominantes son los que duran más tiempo de cualquiera de los elementos realizados simultáneamente. Por ejemplo, cuando calientas agua mientras estás buscando pues las tazas para vertir el agua. Y finalmente pues los elementos extraños, que son los observados durante el estudio y que al ser analizados no resultan ser una parte necesaria del trabajo. Y bueno, ahora las delimitaciones y definición de los elementos. Una vez que se ha logrado descomponer la operación en elementos, se procede a delimitarlos, es decir, establecer conjuntos sucesivos de estos que indicarán a los especialistas puntos de inicio y pues terminación o anotación según el método que éste utilice para cronometrar. La OIT ha expuesto unas reglas generales para delimitar los elementos de una operación. Estos son los elementos, pues deberán ser de identificación fácil y de comienzo y fin claramente definidos, de modo que una vez fijados puedan ser reconocidos una y otra vez. Es de una delimitación apoyarse de eventos relevantes y de fácil identificación sensorial, como el sonido de una pieza al caer, de una máquina al detenerse o el movimiento evidente de una extremidad. Y bueno, los elementos deberán ser todo lo breves que sean posibles, con tal que un analista experto pueda aún cronometrarlos cómodamente. La comodidad se maneja por los especialistas en términos de unidades mínimas de medición. En la práctica, esta unidad mínima suele recomendarse como 2.4 segundos. Dentro de todo lo posible, los elementos, sobre todo los manuales,
pues deberían elegirse de manera que correspondan a segmentos naturalmente unificados y visiblemente delimitados de la tarea, dada por ejemplo la acción de alcanzar una llave, acercarla al trabajo y apretar una tuerca. En ella se pueden identificar múltiples movimientos, pero en estos casos en que para el trabajador sea un solo movimiento autóctono, pues es preferible tratarlos como un solo elemento. Los elementos manuales deberían separarse en toda medida de los mecánicos, particularmente cuando el estudio de tiempos pues forma parte de un proceso de estandarización de tiempos, y los elementos constantes deberían separarse de los variables, y los elementos que no aparecen en todos los ciclos causales y extraños pues deben de cronometrarse pues aparte de los que sí aparecen. Es un ejemplo esta imagen de lo que les acabo de explicar de la delimitación y definición de los elementos.